Hoy vamos a ver el bautismo durante la iglesia, durante el tiempo de la iglesia primitiva. Hoy vamos a ver el cumplimiento de la gran comisión, porque en los evangelios se envía, pero en el libro de los Hechos se cumple ese envío, ¿sí? Es como cuando usted hace un pedido y usted simplemente llama, por ejemplo, al típico colombiano y dice: quiero una orden de arepas, bacanas, parceras, paisas, y usted simplemente hace la orden. Ahí todavía no las han preparado. ¿Qué se necesita? Pues que la cocinera estrella vaya y las prepare, las haga y las entregue. Entonces nosotros encontramos, valga ahí la cuñita, ¿no? Encontramos que en Mateo, Marcos y Lucas, Juan, aparece la orden, se hace la orden, se dice que hay que hacer, pero en el libro de los Hechos se cumple esa orden, se hace esa orden. Siempre lo he dicho, que si nosotros queremos hacer las cosas como lo hicieron, o como aparece en la Biblia, tenemos que remontarnos al libro de los Hechos. Nosotros, iglesia Linaje, debemos ser la iglesia que continúa con las prácticas del libro de los Hechos. El libro de los Hechos es el diario de los apóstoles. ¿Cuántos aquí han tenido diario? ¿Alguna vez han escrito un diario? ¿Alguien ha escrito un diario aquí? Ninguno. Dayana nunca ha escrito un diario. No. ¿Se lo leen o qué? ¿Adalí ha escrito diarios? Un diario es un libro donde usted comienza a describir lo que le pasó en el día, ¿no? Visité a fulano, hablé con fulana, me sentí triste, me sentí alegre, me invitaron a almorzar, qué sé yo, lo que le haya pasado en el día, usted lo plasma en su diario, por eso se llama diario, ¿sí? El libro de los Hechos es el diario de los apóstoles, porque usted va a ver ahí plasmado el diario vivir de ellos, los hechos más importantes, por eso se llama Hechos, los momentos más importantes cuando empieza a ejercerse la iglesia como tal, cuando inicia la práctica como iglesia, con la doctrina y con la enseñanza ahora de que Jesucristo es el Mesías, que ellos estaban esperando como judíos, y que ahora comienza una evangelización para transformar al mundo con este mensaje poderoso del Evangelio. Ahora, la iglesia que se le llama iglesia primitiva es la iglesia del primer siglo. Ese grupo inició con los 11 apóstoles que quedaron después, obviamente, de la muerte de Judas, que eran 12 apóstoles que escogió el Señor, pero de esos 12 apóstoles él se murió, quedaron 11. Estos 11 apóstoles iniciaron este movimiento, por así decirlo, porque ellos son los que recibieron el mandato de parte de Dios. Aunque nosotros tenemos que entender que el Señor se le apareció a 500 personas antes de ascender al cielo. Esto para mí era muy interesante, porque yo siempre creí que solamente los apóstoles habían visto a Jesús resucitado. Y entonces uno se pone a pensar, ¿cómo fue posible de que a través de 11 personas se pudiera, de cierta manera, convencer al mundo de que una persona resucitó y que le vieron? Debido a que uno podría decir, y muchas personas lo dijeron en su momento y lo han dicho en su momento, aquellos que están en contra del Evangelio, pues que 11 personas se pueden poner de acuerdo en una mentira, ¿verdad? 11 personas dicen: lo vimos resucitado, o él resucitó y nos llevamos el cuerpo, y cualquier cosa, como lo hicieron ver o lo quisieron hacer ver los judíos en su momento. Pero cuando uno lee 1 Corintios capítulo 15, no solamente 11 personas fueron testigos del Señor, de la resurrección. Dice capítulo 15, verso 1 en adelante, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué fue lo que recibió Pablo? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras,
y que fue sepultado y resucitado al tercer día conforme a las Escrituras, y apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y el último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque sea yo o sean ellos, así predicamos y así hemos creído. ¿Cuántas personas conocieron a Jesús o vieron a Jesús después de la resurrección? Más de 500 personas. 500 personas, 500 testigos oculares, 500 personas que lo contemplaron, que lo vieron, que lo escucharon después de que resucitó. Esto es algo para mí importantísimo, importantísimo. Ahora bien, podríamos decir entonces que estos 500 testigos fue el inicio de la iglesia a través de los apóstoles. Sin embargo, nosotros podemos ver que de los 500 solamente se congregaban 120. Veamos Hechos capítulo 1 verso 15. Hechos capítulo 1 verso 15 dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Nosotros hemos malinterpretado el tema de los 120 porque hemos creído que es que cuando leemos de un capítulo a otro capítulo, nosotros creemos que es en la misma línea de tiempo, ¿no? Que es en la misma línea de tiempo, como que van pasando las horas, pero resulta que a veces de un capítulo a otro capítulo han pasado años. Del capítulo 1 al capítulo 10 de los Hechos han pasado más de 10 años, por ejemplo. ¿Sí? Y eso nosotros no lo analizamos cuando lo estamos leyendo, porque lo leemos de corrido, por así decirlo. Pero lo que está dando a entender el libro de los Hechos en el capítulo 1 al comienzo, que nosotros creemos que era una casa con 120 personas. No, era una casa donde posiblemente se quedaban, la mayoría de apóstoles se quedaban en esa casa a compartir, estaban unánimes juntos. ¿Sí? Ellos se enseñaban a ir en el templo. ¿Sí? Ellos iban al templo, ahí era donde se podían congregar la mayor cantidad de personas y poder compartir la palabra del Señor. ¿Ya? Ellos seguían siendo judíos, ellos no dejaron de ser judíos en ningún momento. Muchas personas creen que fue que el judaísmo se transformó en cristianismo. Sencillamente los judíos, ellos esperaban al Mesías, y este grupo de personas entendieron que ese Mesías era el Señor Jesús y lo recibieron como Mesías. Otro grupo de judíos no creyeron y todavía no creen que Jesús sea el Mesías, pero este grupo de judíos sí. Ahora, por haber creído que Jesús era el Mesías, pues el otro grupo que era mayor lo sacó o lo sacaron de su religión, por así decirlo. Los echaron del templo en muchas ocasiones. Sin embargo, nosotros vemos ahí que se congregaban más o menos 120 personas que estaban juntas o animadas. Pienso yo que sucede en la mayoría de iglesias, ¿no? Tenemos iglesias con membresías grandes, pero solamente un grupo pequeño es el comprometido, es el que siempre está en todos los eventos, es el que siempre está pendiente de todo. Ahora, después del día de Pentecostés, después de que el Espíritu Santo descendió sobre aquellos que estaban en el aposento alto, que también aquí hay una cuestión de que deberíamos analizar más a profundidad, porque muchos hemos creído por mucho tiempo que el Espíritu Santo descendió sobre los 120 que estaban en el aposento alto, porque creemos que en ese momento, capítulo 1 al capítulo 2, todos estaban en el aposento alto, los 120. Sin embargo, hay de analizarlo muy bien si estaban los 120 o solamente estaban los apóstoles. Pero el hecho es que después de que el Espíritu Santo cae sobre los apóstoles, Pedro se pone en pie y comienza a predicar
el Evangelio, comienza a predicar la palabra del Señor. Y en ese primer mensaje público de Pedro, que muy posiblemente fue en el templo, en algún área del templo, más o menos 3.000 judíos creyeron que Jesús es el Mesías. Y esos 3.000 judíos se añadieron siendo bautizados en el nombre de Jesús. Siendo bautizados, 3.000 personas bautizadas. Ahora, esas 3.000 personas que fueron bautizadas debieron haberlo hecho muy posiblemente en los bautisterios que estaban en la zona del templo, ¿sí? Por eso creemos posiblemente que esa predicación fue en el templo de Jerusalén. Ahora bien, eso no es tan importante, pero fueron los primeros miembros de la iglesia, y esos primeros miembros de la iglesia fueron judíos, con una cultura judía, ¿sí? Y usted va a ver que ellos todavía guardaban el sábado, que ellos todavía guardaban ciertos alimentos o no comían ciertos alimentos. Usted va a ver que los primeros años de la iglesia primitiva se mantenían en el concepto y en la cultura judía. ¿Cuál era la única diferencia de ellos a los otros judíos? Pues que ellos creían en Jesús, que ellos creían que Jesús era el Mesías que estaban esperando y que ellos eran bautizados o consagrados para Jesús. Por eso era tan importante el bautismo, porque el bautismo los consagraba para Dios. En este caso eran consagrados para Jesús. Amén. Ahora, entendiendo que la iglesia primitiva fueron primero judíos, luego fueron prosélitos. En el capítulo 10, ¿qué es un prosélito? Un prosélito era un gentil que se había convertido al judaísmo, ¿sí? Un gentil que había creído en la religión judía, por así decirlo, que había creído en el Eterno, que había creído en los conceptos noélicos, en la ley noélica, en la Torá, que guardaban el sábado también, que se congregaban en las sinagogas, aunque los dejaban en una parte de atrás, pero se congregaban en la sinagoga también. Eso era un prosélito, alguien que era gentil, que no había nacido como judío, que no tenía descendencia judía, pero que creía en la Torá. Ahora, ¿cuál fue el primer prosélito que vemos nosotros que creyeron en el Señor Jesús? Capítulo 10, vamos a encontrar ahí a Pedro, que va a predicarle a Cornelio. Cornelio siendo un soldado romano, un general romano, una persona de alto mando, pero era un prosélito. Era lo que en la religión judía se llama un fiel de las naciones. Era fiel de las naciones, porque no era judío, pero creía en la religión judía. Ahora, encontramos entonces judíos, encontramos también samaritanos en el capítulo 8, ahorita vamos a leer los textos bíblicos. Los samaritanos eran aquellos que vivían en el pueblo de Samaria, pero había una lucha, un pleito entre samaritanos y judíos. ¿Por qué? Porque aunque el territorio de Samaria era un territorio de Israel, era un territorio de Israel, como que nosotros habláramos aquí de San Miguel y de Morazán, que en algún momento fueron un solo territorio, ¿verdad? Pero resulta que a Samaria llevaron gentes de otros pueblos, de otras naciones, y las llevaron allá, y las pusieron a vivir en ese lugar. Y ellos se mezclaron con los judíos, o sea que no eran judíos puros, eran extranjeros que habían llegado a vivir a esa zona, donde habían sacado a los judíos de esa zona. Estamos hablando de muchísimos años atrás. Entonces, ellos, los samaritanos, tenían una mezcla en la religión. Creían en la Torá, creían en el judaísmo, pero muchos también todavía tenían creencias en sus dioses anteriores, por así decirlo, ¿sí? Entonces, ellos no se llevaban bien con los samaritanos. Ellos tenían ese conflicto. Sin embargo, vemos en el capítulo 8 que Felipe le predica a los samaritanos y creen. Entonces ahora la iglesia primitiva no solamente es de judíos, también es de samaritanos, es de prosélitos, capítulo 10, pero más adelante Pablo empieza una evangelización, el apóstol Pablo empieza una evangelización en territorios gentiles, en territorios griegos, y ahora llegan gentiles a ser parte de la iglesia. Y se va cumpliendo lo que el Señor les dijo: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines, hasta lo último de la tierra.
ahí se va cumpliendo la palabra del Señor. Pero esa iglesia primitiva es la iglesia que se ve reflejada en el libro de los Hechos y en las cartas paulinas, o las cartas de Pablo, ¿sí? Esa es la iglesia primitiva, a eso me refiero yo cuando hablo de la iglesia primitiva. Ahora, ¿qué es lo importante, mis hermanos? Que usted y yo entendamos las prácticas de esa iglesia, las reformas que hicieron esa iglesia. Usted ve en el capítulo 14, si mal no estoy, hay una reforma frente a la postura de cómo se tenía que tratar el tema de los gentiles y de los judíos, porque los judíos no comían ciertas cosas y los gentiles sí comían ciertas cosas, ¿sí? Entonces terminan los apóstoles diciendo, digámosles a ellos que no coman ahogado, no el ahogado que hacen en Colombia, sino animales que se murieran por asfixia, porque se ahogaron de alguna manera, porque quedan con la sangre dentro de su cuerpo. Entonces ellos, en el concepto del judaísmo, la sangre es vida, por lo tanto ellos no comen animales que hayan muerto de esa manera. Así como a veces agarran la gallina y tuercen el pescuezo, ¿verdad? Pero otros agarran la gallina y la cortan para que se desangre. Entonces en la práctica judía tocaba desangrar el animal. Ahora, sin embargo, ellos ahí en ese momento le dicen, mire, que se abstengan de ídolos y que se abstengan de comer ahogado, animales que hayan muerto de esa manera. Sin embargo, usted ve más adelante el apóstol Pablo diciéndole a los hermanos gentiles, cuando vayan a la carnicería a comprar, no pregunten cómo mataron el animal. No pregunten, ¿sí? Por cuestiones de conciencia. Aparte de que muchas carnicerías, como eran pueblos griegos, pueblos politeístas, en muchas carnicerías esos animales que eran ofrendas o eran ofrecidos pues a ciertos dioses paganos, ¿sí? Y eso sucede hoy en día. Usted ha entrado a almacenes donde encuentra almacenes de chinos, por ejemplo, y usted encuentra ahí sus ídolos, o va a algún lugar y usted encuentra ahí sus vírgenes, sus imágenes, esas cosas, porque tienen su fe y su creencia, y su negocio tal vez le están pidiéndole a eso que sea prosperado, ¿ya? Sin embargo, nosotros no tenemos ningún problema con eso, porque creemos en lo que el apóstol Pablo dice, que un ídolo no es nada en este mundo, ¿sí? No es nada en este mundo, eso no tiene poder ni para hacer el bien ni para hacer el mal. Entonces, pero vemos que la iglesia tiene un crecimiento, tiene una manera de desarrollarse. En algún momento vamos a hablar de eclesiología y vamos a analizar eso, porque la iglesia en su principio compartían todo, ¿sí? Un hermano se arrepentía, vendía todas sus cosas y las traía a los apóstoles para que ellos administraran y repartieran a las viudas, a los necesitados. Se ha leído esa parte, ¿verdad? Entonces ya al final, ¿qué sucedió? En la época del apóstol Pablo, ve que los hermanos ya no querían trabajar. Estaban esperando a que un rico se arrepintiera para que les trajera comida. Y entonces el apóstol Pablo tiene que hacer una nueva reforma y decir, venga, un momentico, el que no trabaje, que no coma, ¿sí? Porque entonces ya los hermanos no querían trabajar, sino que los mantuvieran. Y ahí estaba el problema. Entonces vemos que la iglesia tiene ciertas reformas, ciertos comportamientos, porque se está formando el grupo, y lo que nos pasa a nosotros en la obra misionera. En la obra misionera empezamos con grupos pequeños, empezamos en las casas de los hermanos, luego ya nos reunimos en un solo salón, cuando somos poquitos podemos compartir hasta alimentos, pero ya cuando somos muchos ya no podemos compartir todo, y todo se va desarrollando y se va formando. Pero lo importante es que esa es la iglesia primitiva, amén. Entonces todo lo que encontramos nosotros en el libro de los Hechos es el diario de los apóstoles, es lo que sucedió, cómo ellos cumplieron el mandato del Señor de ir a las naciones, predicar el evangelio, enseñándoles todo lo que Él les enseñó, ¿sí? Entonces, si vemos nosotros en el libro de los Hechos cómo lo hacían, pues nosotros deberíamos hacer lo mismo. Creo que es como es básico y sencillo de entenderlo. Si el apóstol Pablo lo hacía de una manera, si Pedro lo hacía de una manera, si Felipe lo hacía de una manera, pues yo debería hacerlo de la misma manera. Por lo tanto, vamos a estudiar algunos versos bíblicos de cómo lo hacían los apóstoles en el libro de los Hechos.